El nuevo Código Penal establece un sistema novedoso de pena de multa. En el sistema de días multa, la pena pecuniaria es aplicada por medio de dos pasos claramente apreciables. El número de días multa expresa el contenido del ilícito y de la culpabilidad, que se advierte que puede ser de 10 a 2000 días, en tanto que la determinación del monto de cada día multa sirve exclusivamente a la adaptación de la pena pecuniaria a la capacidad económica de pago de cada penado, que puede ser desde 20 lempiras a 5000 lempiras el día multa. Por otro lado, la multa proporcional se determina en proporción al daño causado, al valor objeto del delito o al beneficio reportado por el mismo. El Código Penal, en su artículo 54, establece el sistema de multa proporcional, el cual se aplicará expresamente cuando el Código así lo determine. Asimismo, se aplicará en proporción al daño causado, al valor objeto del delito o al beneficio reportado por el mismo. El artículo 54 del Código Penal sigue desarrollando que si no se puede aplicar la pena proporcional de conformidad a los criterios anteriores, se utilizarán las siguientes reglas. La regla 1 es que será una multa de 1000 a 2000 días si el delito tiene una pena mayor de 5 años. La regla 2 es que habrá una multa de 600 a 1000 días si el delito tiene una pena entre 2 y 5 años. Y finalmente la tercera regla es una multa de 300 a 600 días en los casos restantes. El artículo 55 del Código Penal establece el término en que será cumplida la pena de multa, advirtiendo de que la pena de multa, ya sea días multas o proporcional, debe satisfacerse entre los 30 días siguientes a la firmeza de la sentencia. Sin embargo, el órgano jurisdiccional competente, atendiendo la situación económica del condenado, puede acordar su pago aplazado o en cuotas dentro de un plazo de 2 años. El artículo 58 del nuevo Código Penal establece de manera similar que el Código Penal de 1983 que la pena de prisión por más de 5 años lleva consigo la de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, salvo que esté ya prevista como pena principal en el delito de que se trate. El nuevo Código Penal, en su artículo 59, expresa que el tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente debe ser abonado en su totalidad, esto de conformidad a las reglas que desarrolla el Código Procesal Penal. A la vez, expresa de que estas reglas se tendrá que cumplir respecto de las privaciones de derechos acordados cautelarmente. Las formas sustitutivas de la ejecución de la pena evoca desde siempre una corriente crítica sobre la pena y de forma más amplia una posición revisionista del derecho penal, tal y como es entendida en los senos legislativos de la actualidad. Dentro del marco histórico revisionista se planteó por el positivismo criminológico una alternativa al derecho penal, centrada en los denominados sustitutivos penales. Hay que buscar los sustitutivos de las penas, pues éstas fallan completamente a su fin. Se trataba pues de sustitutivos penales destinados a la prevención social de la criminalidad, esto es, a crear los presupuestos sociales para la evitación del delito y que serían sustitutorios del propio derecho penal para sus efectos benefactores. El nuevo Código Penal de Honduras propone determinadas y concretas opciones en lugar de ejecución de las penas privativas de la libertad, por lo general para determinados supuestos específicos. Es así que el Código propone entre los artículos 73 al 84 diferentes figuras para sustituir las penas, como lo es la novedosa figura de la suspensión del fallo, el reemplazo de la pena de prisión,
el reemplazo de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional, el reemplazo de la pena de detención de fin de semana, así como la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la libertad condicional. El derecho penal se justifica cuando persigue determinados fines para la prevención del delito. Es así que se habla de prevención general y prevención especial del delito. La prevención general va dirigida a la sociedad, a la colectividad, y esta es positiva cuando fortalece principios o valores. Y la prevención general es negativa cuando amenaza o advierte a la colectividad que por un mal cometido se impondrá un castigo. Por otro lado, la prevención especial va dirigida al individuo que cuando es positiva va encaminada a la rehabilitación, a la reinserción de las personas, y la prevención especial es negativa cuando va dirigida a inocular, a segregar, a separar a la persona que ha cometido un delito. De esta manera se advierten algunas figuras que van encaminadas tanto a la prevención general y a la prevención especial, tal como es la suspensión condicional de la ejecución de la pena, prevista en el artículo 78 al 80 del Código Penal, y la figura de libertad condicional, que es una figura que aplica el juez de ejecución penal y que se regula en el artículo 81 al 82 del Código Penal. La suspensión del fallo es una figura nueva que incorpora el nuevo Código Penal en el artículo 73. Es una figura que sustituye la ejecución de la pena y que puede suspender de forma motivada el fallo en las sentencias condenatorias. Tiene como principal requisito o requisito número 1 que el hecho no hubiere de resultar sancionado con pena superior de 2 años. El segundo requisito, que sea la primera vez que delinque el imputado. El tercer requisito, que no exista peligro de reiteración delictiva. Y el cuarto requisito es que del hecho no se deduzca responsabilidad civil o se haya satisfecho la misma. La suspensión del fallo es una figura novedosa en que desarrolla el nuevo Código Penal, que es de distinguirla a la figura de la suspensión de la ejecución de la pena que más adelante se desarrollará. La suspensión del fallo conlleva un plazo de suspensión que será de 2 a 5 años, el cual será fijado atendiendo la personalidad del condenado, las circunstancias del hecho y la duración misma de la pena a imponer, quedando la suspensión condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir durante el periodo que se señale. Si el condenado infringe durante el plazo de la suspensión las obligaciones o deberes impuestos, el órgano jurisdiccional competente, previa audiencia de las partes, podrá: 1. Sustituir las medidas de conducta impuestas por otra distinta. 2. Prorrogar el plazo de la suspensión sin que en ningún caso pueda exceder de 7 años. Y 3. Revocar la suspensión del fallo y proceder a su pronunciamiento si el incumplimiento es reiterado. El reemplazo de la pena de prisión que regula el artículo 74 del Código Penal es el equivalente a la figura que hemos conocido de conmuta. La presente figura establece que el órgano jurisdiccional competente puede sustituir por detención de fin de semana, arresto domiciliario o multa, previa audiencia de las partes y en la misma sentencia por automotivado antes de que dé inicio la ejecución de la pena, de las penas de prisión que individualmente o sumadas con otras no superan los 5 años. El artículo 74 del Código Penal sobre el reemplazo de la pena de prisión finaliza expresando que cuando se acuerde el reemplazo, el órgano jurisdiccional podrá además imponer la observación de una o varias de las medidas reguladoras de la libertad previstas en el artículo 84 del Código Penal, que son 9 diferentes conductas o restricciones de la libertad que más adelante se analizarán. Otra forma sustitutiva de la ejecución de la pena es el reemplazo de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional, que establece el artículo 75 del Código Penal, que es una figura que va dirigida a extranjeros
y que se tiene en cuenta que la pena de prisión sea inferior a 3 años y que se cumplan algunos requisitos que se establecen en el artículo 75 del Código Penal. El reemplazo de la pena de detención de fin de semana es otra figura sustitutiva de la ejecución de la pena que establece el artículo 76 del Código Penal, el cual establece que el órgano jurisdiccional competente, previa conformidad del condenado, puede sustituir la pena de detención de fin de semana por una pena de multa o servicio de utilidad pública o a las víctimas, y reuniendo algunos requisitos más que establece el mismo artículo 76 del Código Penal, y a la vez se podrán establecer algunas de las conductas reguladoras de la libertad que se prevén en el artículo 84 del mismo cuerpo legal. El artículo 77 del Código Penal establece la modificación o reversión del reemplazo. Expresa que en ningún caso se puede sustituir penas que ya han sido sustituidas de otras, es decir, no se puede sustituir penas sustituidas. A la vez expresa que el órgano jurisdiccional acordará la ejecución de la pena sustituida cuando se dé alguna de las condiciones siguientes. Número 1, se cometa un nuevo hecho delictivo. 2, el incumplimiento de todo o en parte de la pena de reemplazo. Y 3, incumplimiento reiterado de la medida o medidas reguladoras de la libertad que se le dieron impuesto, que son aquellas del artículo 84 del Código Penal. La suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, establecida en el artículo 78 del Código Penal, es otra forma sustitutiva de penas. Esta figura ya existía en el Código Penal de 1983. En aquel momento establecía un techo de 3 años. El nuevo código la reincorpora esta figura y le establece un techo de 5 años. Es así que para poder optar a este beneficio se requieren los siguientes requisitos. 1. Que la pena individualmente considerada o sumada con otras no supere los 5 años de privación de libertad. 2. Que sea la primera vez que delinque el condenado. 3. Que no exista peligro de reiteración delictiva del condenado. Y 4. Que el condenado haya satisfecho en su caso las responsabilidades civiles derivadas del delito. La suspensión condicional de la ejecución de la pena, prevista en el artículo 78 del Código Penal, se condiciona que el condenado no vuelva a delinquir en un plazo de 5 años. Asimismo, el órgano jurisdiccional competente, al ordenar la suspensión, puede imponer además alguna de las medidas reguladoras de la libertad que se establecen en el artículo 84 del Código Penal. Y finalmente, la suspensión condicional de la ejecución de la pena no se extiende a las penas accesorias y demás efectos de la condena. Si el sujeto infringe durante el plazo de suspensión establecido las obligaciones o deberes impuestos, el órgano jurisdiccional competente puede, previa audiencia de las partes, 1. Sustituir las medidas de conducta impuestas por otra distinta. 2. Ampliar el plazo de suspensión sin que en ningún caso pueda exceder de 5 años. Y 3. Revocar la suspensión de la ejecución de la pena si el incumplimiento fuera reiterado. Cada una de estas según fuese el caso. El artículo 80 del Código Penal establece si se revoca la suspensión de la ejecución de la pena, se debe ordenar por el órgano jurisdiccional la ejecución de la pena misma, sin que pueda aplicarse las reglas de reemplazo de las penas previstas en el presente código. Por otro lado, establece que transcurrido el plazo de la suspensión, sin que el sujeto haya vuelto a delinquir y cumplidas en su caso las medidas reguladoras de la conducta fijadas por el órgano jurisdiccional, éste acordará la remisión definitiva de la pena que se ha impuesto. La libertad condicional es un beneficio propio en la etapa de la ejecución de la pena.
Se encuentra regulado su procedimiento también en los artículos 388 y 389 del Código Procesal Penal. Mediante la liberación anticipada de la ejecución penal, el sujeto liberado debe ser incentivado a cumplir las expectativas puestas en él por su buena conducta en el medio libre para así ganar la remisión de la pena luego del exitoso transcurso del periodo de prueba. De este modo se obtiene la finalidad de la prevención especial de la pena o la rehabilitación del condenado para su efectiva reinserción en la sociedad. Este instituto penal ya ha sido regulado en el Código Penal de 1983. Sin embargo, se advierte que en el Código Penal de mayo del 89, el nuevo código, se ha flexibilizado los techos de cumplimiento de la pena como requisito para gozar dicho beneficio, advirtiéndose que en el Código de 1983 se requería el cumplimiento de la media pena en condenas que no superaban los 12 años, y en el nuevo Código Penal se requiere cumplir la media pena en las condenas que tienen hasta 15 años de prisión. Por otro lado, aquellas penas que superan los 12 años, en el Código Penal de 1983 se requería el cumplimiento de 3/4 de las partes de la pena, el equivalente al 75% de la pena. En cambio, en el nuevo Código Penal, para aquellas penas que superan los 15 años y son menores de 30 años, se requiere el cumplimiento de 2/3 partes de la pena, como requisito para optar a dicho beneficio, representando una reducción del cumplimiento de la pena para poder optarlo. La libertad condicional es un beneficio propio en la etapa de la ejecución de la pena. Se encuentra además regulado su procedimiento en los artículos 388 y 389 del Código Procesal Penal. Este instituto penal ya ha sido regulado en el Código Penal de 1983. Sin embargo, se advierte en el nuevo Código Penal de mayo del año 2019 que se ha flexibilizado los techos de cumplimiento de la pena como requisito para gozar a dicho beneficio. En el nuevo Código Penal, ahora bien, se requiere cumplir media pena en las condenas de hasta 15 años de prisión. Por otro lado, aquellas penas que superan los 15 años y son menores de 30 años, se requiere cumplimiento de 2/3 partes de la pena como requisito para optar a dicho beneficio, representando una reducción del cumplimiento de la pena para poder optarlo. Además del requisito de tiempo que se explicó anteriormente, que es más favorable en el nuevo Código Penal, también se requieren otros requisitos para optar a la libertad condicional, y estos son: el requisito 2, el condenado haya observado buena conducta en el establecimiento penitenciario; requisito 3, exista un pronóstico favorable de reinserción social; y requisito 4, el condenado haya satisfecho en su caso las responsabilidades civiles derivadas del hecho delictivo. El nuevo Código Penal desarrolla un concepto de reo habitual en su artículo 83, el que expresa que es delincuente habitual quien incurre en nuevo delito habiendo sido ya condenado por 2 o más delitos de la misma naturaleza y dentro de un periodo de 5 años a partir de la condena, lo que se relaciona con el artículo 32, numeral 9 del Código Penal, que desarrolla el concepto de reincidencia y que expresa que hay reincidencia cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente por un delito de la misma naturaleza. A los efectos de reincidencia no se computan los antecedentes penales cancelados o que deberían serlo, ni los que correspondan a delitos imprudentes. El artículo 84 del Código Penal establece medidas reguladoras o restrictivas de la libertad, que son para los supuestos anteriores de formas sustitutivas de la ejecución de la pena o de beneficios penales. En ese sentido, el órgano jurisdiccional competente, atendiendo a la naturaleza del hecho cometido y las necesidades de rehabilitación social del sujeto, puede imponer alguna de las medidas siguientes, entre ellas la prohibición de acudir a determinados lugares, la prohibición de aproximarse a la víctima, la prohibición de ausentarse del lugar donde reside, y así continúan hasta la numeral 9, que es la aportación de grilletes o dispositivos electrónicos.